Danmachi Fanfics, Destello Blanco. Esta historia se situará antes de los ataques definitivos de Vilus, para darle un poco más de crecimiento e historia a Bell. Cambiaré un poco la historia para darle originalidad, igual cambiaré las armas y armaduras de Bell. La familia Astrea y la diosa Astrea tendrán gran parte de protagonismo en el crecimiento del pequeño Shota. Alfia, Sal y Zeus criarán a Bell sus primeros 10 años, no se unirán a Vilus. Agregaré una pequeña historia al pasado de Bell para hacerlo más entretenido y que tenga mayor profundidad y comprensión del por qué debe ser un héroe. Palabras de nuestro Tibú gato favorito, y sin más que decir empecemos con el capítulo, Danmachi Destello Blanco. Del astero, dioses, seres que los humanos nunca comprenderemos, hace miles de años crearon la Tierra, un mundo que después de tanto tiempo lo llamarían Hekai, en donde ellos mismos podían saciar su aburrimiento para poder jugar y divertirse creando escenarios para poder saciar su ocio, y creando actores para que hagan su papel en la obra, no solo una especie o raza. Sus primeras creaciones fueron sus hijos, los espíritus, seres por debajo de los dioses y capaces de usar sus poderes en el Hekai. Estos podían bendecir a las personas con sus poderes o con su sangre. Con el paso de tiempo nacieron nuevas razas derivadas de estas mismas, como los semielfos, que mantenían parte de su longeva vida, también parte de su belleza, orejas puntiagudas y con un poco de suerte nacería con magia o mitad enanos o mitad payuns, que conservarían una que otra característica de sus razas. Sin embargo, nadie sabe qué dios lo creó o cómo apareció ahí, pero fue a vista de los dioses algo misterioso y entretenido, puesto que este, denominado por ellos mismos como calabozo o dungeon, engendraba pequeños seres extraños que más tarde se le conocería como monstruos. Para ellos era algo entretenido de ver. Finalmente, los dioses crearon a los humanos, personas con una estatura más grandes que los payuns. Sin embargo, no tenían ni la mitad de velocidad y agilidad en batalla, tampoco tenían tanta fuerza ni resistencia como los enanos, y como si los dioses quisieran verlos sufrir, tampoco tenían tantos rasgos finos, y ni una pizca de magia como los elfos. Estaban a su favor puesto que los crearon como la raza más débil que existiría, pero aún así tenían su ardiente determinación y sus deseos capaces de arrasar con el destino y las voluntades divinas. Abuelo, ¿entonces me contarías una historia de héroes? Bell Cranel. Un niño peliblanco de la raza conocida como humanos, con ojos tan rojos como los rubíes. Su estatura indicaba que aún tenía poca edad, junto con sus rasgos finos detallados en su cara. Fácilmente sería confundido con un pequeño conejo adorable, y no estaba tan equivocado pues tenía tan solo 8 años de edad. El niño conocido como Bell preguntaba a su abuelo mientras estaba sentado en su regazo: sí, Bell, pero ¿cuál te interesaría? El adulto conocido por el niño como su abuelo en realidad era un dios más conocido como Zeus. Lo distinguible en él era su pelo blanco y su barba crecida, dando un aspecto de alguien viejo, y también su personalidad de pervertido y un poco serio rara vez. Sin embargo, el niño desconocía de su verdadera identidad, puesto que en realidad quería que el pequeño disfrutara de su niñez. El peliblanco lo decía mientras pequeños brillos en sus ojos se resaltaban. La historia continúa bajo Zeus, entonces ponte cómodo porque será una larga historia. Nota: se lo pueden saltar, es la historia de Argonauta pero mi versión cambiada, narrando Zeus. Hace mucho tiempo atrás, en las épocas antiguas, los dioses vieron algo que cambiaría su punto de vista de los indefensos y delicados seres del Hekai, que solo peleaban por sus deseos carnales, solo buscando poder, dinero, gloria, lujuria, avaricia y algo mucho más importante, algo que cambiaría el orden del destino. Todo iniciando con un argonauta, un simple humano nacido en un reino pobre e indefenso, acechado por los demás reinos en busca de tierras y poder. A pesar de los constantes ataques del reino contrario, guerras silenciosas llevando consigo centenares de muertes y derrotas humillantes, el pequeño se propuso algo, incluso como si estuviera retando a los dioses. Lo gritó tan fuerte como su pequeño cuerpo podía en medio de un campo a la vista de la luz de la luna. Apretó los dientes y fijó su cuerpo en un punto. Estaba decidido,
Más que eso, podía sentir que el mundo se lo pedía un cambio de esta era y este niño se lo concedería. Como si desatara un nudo en su garganta, gritó su ambición. Él lo sabía, todas las razas lo sabían, los humanos eran los más débiles, pero no dejaría que esa voluntad divina le arrebate su ambición. Gritó sus sueños, para un día proteger a las personas que amo. Los animales e incluso los monstruos gritaron como si estuvieran presentes para guiarlo en su camino, y unas pequeñas lágrimas caían de sus ojos como si liberara todo su ser. Tenía que defenderlos a como de lugar, aun si hacía lo incorrecto, aun si fuera el malo de la obra, si incluso lo rechazaban, humillaban o insultaran, él lo haría para protegerlos, aun si otras razas se interpusieran o incluso los misteriosos dioses lo desafiaban, cruzaría esas pruebas. Finalmente gritó su anhelo. Si pudiera, me encantaría poder estar a su lado. Su cara totalmente seria y llena de determinación, cambió en un segundo a un color tan rojo como el fuego. Él la había conocido, la hermosa princesa del reino, y como si fuera amor a primera vista, lo dejó encantado como una diosa de la belleza, descrita una princesa con cabello rubio y ojos color azul como el zafiro de la raza humana, con un cuerpo que dejaría en vergüenza a muchas mujeres. Después de gritar esas palabras, el corazón del niño dejó de agitarse, se sentía calmado, pero en cambio nació su determinación, su deseo, su anhelo. Aun cuando era un niño pobre y sin familia, estando solo en un orfanato, aún así no se rendiría. Entrenaría y entrenaría hasta el cansancio, hasta que su cuerpo decayera o muriera, lo que sucediera primero, pero no pararía. Pero no contaba con que los dioses caprichosos, avariciosos, buscando diversión en el Jekai después de tanto tiempo sin intervenir en el mundo terrenal, lo escucharían. Él los había desafiado junto con el mundo entero, quien no dejarían escapar esta grandiosa oportunidad de divertirse. Pues un pequeño grupo de dioses no lo haría, le pondrían diferentes pruebas, entre ellas, ser humillado por su tonto sueño, traicionado por sus compañeros de batalla, utilizado para conseguir recompensas sin recibir el nada a cambio, todo a voluntad divina e incluso sin esta. Los humanos y otras razas, conociendo la situación del reino y conociendo a un niño inocente, tampoco dejarían pasar esta oportunidad. Fue abusado con tareas mal pagadas, encargos sin sentido poniendo en riesgo su vida, lloró incontables noches por ser utilizado, sufrió mentalmente por las traiciones, sufrió físicamente en la guerra y las batallas en el calabozo, fue abrumado por la maldad en múltiples ocasiones, pero nunca flanqueó o dudó de su determinación. Avanzó y avanzó aún con los ojos llorosos, aun con su cuerpo y mente destrozados, cruzando por los diferentes escenarios y siendo actor principal de diferentes obras, creó y forjó su nombre. Al pasar años aún jugando con todo en su contra, había personas quienes lo ayudaban, personas que lo guiaban en su camino, que lo ayudaban a cumplir sus sueños. Una de ellas era un espíritu conocido como Júpiter, uno de los primeros espíritus que crearon los dioses, que se convirtió en su principal compañera de vida, tanto como amiga o como acompañante de batalla, pues ésta le concedió su forma y poder como una espada, para seguirlo el resto de su aventura, apoyándolo tanto como pueda. Como todo empieza, todo tiene un final, y este final se podría considerar algo digno de ser recordado, incluso de ser escrito para que futuras generaciones conocieran de sus proezas, de su camino y de sus aventuras. Finalmente, después de incontables luchas, guerras, peleas contra los monstruos y otras razas, el pequeño niño con tan solo 16 años libró un reino de su condena, algunos con celos y envidia diciendo que ellos también lo podían hacer, otros con felicidad y orgullo puesto que ellos habían contribuido también a la paz. En su última aventura conocida, tenía que rescatar a la princesa del reino. Había sido secuestrada por mercenarios, gente que ayudaba a cumplir todo tipo de misiones, si estas eran con una buena recompensa. Sobraba decir que cuando llegó a sus oídos, rápidamente agarró su armadura y su zona creada por el legendario herrero Crosso, y la otra su fiel compañera Júpiter. Embarcado hacia la aventura, cruzó toda la ciudad y ahí la encontró en la misma pradera en donde gritó su ambición, su deseo y su anhelo. Encontró a los mercenarios, donde los derrotó fácilmente.
Los seres llamados dioses estaban observando, otra vez pisó el escenario construido por ellos. Justo cuando comenzaban a planear de nuevo algo los sorprendió, un minotauro, uno tan grande como para llegar a medir fácilmente los 1 metro de altura, su cuerpo mitad toro y mitad humanoide con unos cuernos que demostraban su ferocidad lo hacían ver realmente aterrador para las personas. El pequeño joven no se acobardó, él lo sabía, tenía que vencerlo para cortar el mismo destino de nuevo, para tener un final feliz, para ser la inspiración a las demás personas. Tomando sus armas comenzó la batalla, un humano contra un monstruo, combates casi nunca vistos. El pequeño comenzó demostrando su maestría con las espadas. A pesar de ser apoyado por Júpiter, el minotauro no mostraba signos de ceder ni de inmutarse. Con un rápido empuje con sus cuernos, el cuerpo del pequeño joven fue fácilmente propulsado hacia el centro de las calles del reino. La gente lo veía asombrado, como un minotauro podía barrer el piso con el pequeño que lo salvó, y como si fuera una obra de teatro, se situaron en una pequeña plaza a la vista del amanecer. La batalla no se hizo esperar, el minotauro con la misma velocidad arremetió de nuevo contra el joven. Realmente el poder del minotauro lo estaba haciendo retroceder, lo estaba haciendo dudar, a pesar de intercambiar golpes lo estaba dañando, sangre salía por sus brazos y boca, a pesar de resistir al minotauro este monstruo tenía más fuerza y más resistencia que él. En su cabeza se hacía miles de preguntas, ¿realmente iba a morir aquí? ¿Seré capaz de derrotarlo? Que no había entrenado, sufrido física y mentalmente suficiente. Ahora mismo el pequeño dudaba de su determinación, dudaba de su sueño y de su anhelo, pensando si realmente se cumplirían. Una voz cálida lo trajo de nuevo al mundo, una bella princesa lo atrajo de nuevo a la realidad. Unas simples palabras hicieron que este joven realmente sobrepase los límites impuestos por las divinidades. No pierdas, sigue avanzando, eso es lo que me gusta de ti, palabras dichas en forma de susurro que para muchos significaría una declaración, para él significaba que tenía que hacerlo, que debía hacerlo y como si fuera un ser encadenado, el pequeño rompió sus grilletes liberando la fuerza y su determinación que ya tenía dentro suyo. Esto ya no lo hacía solo para rescatarla, lo hacía para demostrar a miles de personas que los humanos y todas las razas no son una sola broma de las divinidades, que no solo tenían que ocuparlos como juguetes, y sobre todo que los dichosos humanos no son los más débiles, que incluso sin la fuerza o resistencia de los enanos, ni la agilidad y velocidad de los Payuns, sin siquiera tener una magia propia como los elfos, o sentidos como los de los Beasmans, la batalla ahora ya no estaba a favor del minotauro, estaba a favor del pequeño argonauta. Superando su propia fuerza arremetía una y otra vez contra el minotauro, mientras todo ardían, sus ojos lloraban de dolor, todo su cuerpo le pedía que se detuviera. Su mente estaba desgastada de tanto pensar, pero su corazón le decía otra cosa: no te rindas, no puedes retroceder, pelea, pelea para pasar a la siguiente era. A pesar de su sufrimiento, decidió escuchar su corazón, siguió y siguió arremetiendo una y otra vez. Los minutos pasaban, ambos combatientes estaban llenos de sangre del otro. Y como si se entendieran ambos, se alejaron, solo quedaba el golpe final, cada uno preparó sus armas mortales, por una parte, el minotauro con su embestida y sus cuernos, y otra parte el pequeño con su fiel espada y compañero Júpiter. A la luz del amanecer ambos combatientes corrieron enfrente del otro, cada uno con su golpe final. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Ambos gritos de los combatientes resonaron por toda la ciudad, incluso llegando a los cielos. Un grito determinaba el fin de una era, mientras que el otro la empezaba. Un silencio se hizo escuchar en el lugar, en las calles y en el reino, pues la gente y todas las razas estaban maravillados con lo que vieron. Un pequeño humano con grandes cortes en sus ropas y partes del cuerpo, estaba parado ahí sosteniendo su espada con gran fuerza. Al parecer quedó un claro vencedor, y como si fuera una obra el telón fue cerrado con un amanecer tan dorado que algunos lo veían cegador. La cabeza del minotauro rodó para finalmente convertirse en cenizas, ovaciones se hicieron presentes y todo el mundo comenzó su propia celebración.
Miles y miles de gritos se hicieron presentes, mientras que el pequeño fue caminado y finalmente a rescatar a la princesa, a su anhelo, desatando y cayendo en brazos de su amada, cayó de nuevo a los brazos del dios Morfeo. Los dioses por otra parte lo veían con curiosidad, unos lo llamaban tonto mentalmente, otros lo adoraban, otros simplemente lo ignoraban, pero aún así no dijeron nada, no podían creerlo. Un pequeño hijo de ellos fue el que desafió miles de voluntades divinas, desafiando también a los propios límites de su raza, impuesta por ellos mismos, y salió vencedor, ganó su reto, ganó la atención de los dioses, ganó su respeto y cumplió sus metas. Millones de personas hablarían sobre a través de los años y millones de personas tomarían esa voluntad prestada de este pequeño, ya no solo por su orgullo ni sus deseos, arrasarían con todo el destino creando su propio, forjando, desafiando la muerte cuando sea, en cualquier momento y lugar, todo para proteger lo que más les importa o para desafiar la misma dungeon llena de monstruos que amenazaban con todos los seres terrenales. Decidieron apodarlo como el primer argonauta, el héroe del comienzo. ¿Quién diría que un simple niño sin una pizca de deseos malos y tan solo fortalecerse para cumplir sus deseos infantiles daría inicio a la siguiente era, la era de los héroes espíritus y de los monstruos, tiempos antiguos, donde el dungeon engendraría sin parar a los monstruos y llegando a liberar a 3 grandes bestias que vagarían por el mundo en busca de destrucción. Los monstruos legendarios, lo que hoy serían conocidos como las 3 grandes misiones: Leviatán, rey y señor de los mares, y Behemoth, rey y señor de la tierra, y por último el más temido dragón negro, rey y señor de los cielos. Sin embargo, miles de héroes a través de los años se enfrentarían a uno solo y al más grande monstruo, conocido como el dragón negro. Aún con todo el nivel y experiencia que tenían, habían fallado. Entre estos héroes se destacaban Iskandar, Gilgamesh, Arthur, Giles de Rhys, Hércules, Lancelot, el rey Arthur e incluso Joanna d'Arc, una campesina que era analfabeta. Impulsada a salir adelante por el pueblo en donde vivía, agarró un estandarte y se unió a la lucha, peleando y dejando su vida en la guerra. Esta era culminaría con el último mercenario apodado como el campeón de la espada, el gran Alberto Alstein, junto a su esposa Aria, espíritu del viento, y miles de personas que había conocido a lo largo de su vida como mercenario, sacrificaron su vida yendo a por el dragón y alejándolo del lugar donde vivían. Al final de la batalla era evidente la humillación que sufrieron. Todo terminaría en la muerte de todos ellos, pero protegiendo a su hija, y sobre todo llevándose consigo un ojo del dragón negro, llegando la era de la paz y armonía, la era de los dioses, donde, cansados de ver que múltiples de sus hijos morían a manos de estas bestias, y cansados de su estadía en el cielo, decidieron sellar su arcanum que les daba el poder para ser considerados dioses. Bajaron al mundo terrenal conocido como Hekai, para poder formar su propia familia, dándole una falna, un misterioso poder a base de la sangre de los dioses conocida como Ichor, capaz de romper el límite humano para poder adentrarse a la dungeon, conseguir experiencia llamada falna y seguir creciendo. Por muchos años en Horario, una ciudad conocida por ser el centro del mundo y lugar donde reside la dungeon, estaba envuelta en una paz gracias a la familia Hera y la familia Zeus con sus ejecutivos y miembros de altos niveles. La ciudad entera les temía. Todo esto cambiaría cuando quisieron acabar con las 3 grandes misiones, en donde salieron triunfantes en 2, contra Leviatán, rey y señor de los mares, y Behemoth, rey y señor de la tierra, fallando y siendo humillados en la última gran misión, de nuevo contra el dragón negro. Aun si este no tenía un ojo, era claro el poder que tenía sobre los seres humanos, aún con la bendición, falna, de los dioses. La gran noticia llegó a Horario y de inmediato miles de personas con deseos de causar destrucción no se hicieron esperar, entraron en la siguiente era, la peor de todas. La era oscura, donde la organización conocida como Evilus era el villano del día a día, al acecho para el asesinato de dioses y gente inocente, destacando sus ataques suicidas sin alguna razón, solo algunas veces con otro sentido, aunque lo hacían más por buscar saciar sus deseos de destrucción, diversión y placer. Esta era durando durante mucho tiempo. El objetivo, crear a el último héroe para finalmente sacar adelante a todo Horario y terminar con la última gran misión
el dragón negro, llevándonos a la siguiente gran era, fin de la historia. Entonces abuelo, ¿yo puedo ser un héroe? Belle había preguntado otra vez con un extraño brillo en los ojos, mientras que su abuelo lo veía con una gran sonrisa. No esperaba que su nieto quisiera ser un héroe. Meditando su respuesta, finalmente encontró las mejores palabras. Por supuesto, Belle, todo el mundo tiene derecho a ser un héroe, pero solo algunos tienen la voluntad y determinación necesaria. El peliblanco quedó asombrado por la gran respuesta, pues nunca había visto a su abuelo así de serio, pero unas palabras de su abuelo harían dudar de su comportamiento tan inusual. Pero sobre todo, Belle, el objetivo de todo hombre y héroe es el haré, como si fuera lo más normal del mundo para Belle. Unos brazos cálidos pertenecientes a una persona conocida por el mundo como Alfia o su apodo Silencia Aventurera nivel 7 y una ex ejecutiva de la familia era. Su aspecto y rasgos notables eran unos ojos heterocromáticos, su ojo derecho siendo de color verde mientras que el izquierdo era gris, acompañados del pelo del mismo color que el del pequeño Belle. Y su personalidad algo tranquila y calmada, lucía como alguien de la realeza que odiaba el ruido a toda costa. Conocida por Belle como su mamá, esos brazos lo envolvieron formando un abrazo y a la vez cargándolo mientras que recitaba las palabras, Gospel, nota del autor, Gospel, un juego de palabras entre golpe barra puño. Ag. Unas simples palabras llegaron a los oídos del niño que lo hizo estremecerse. Un cántico y un grito de dolor de su abuelo. No era la primera vez que golpeaba a su abuelo, algo así había sucedido antes, pero aún le dolía ver a su abuelo así. El desastre provocado por este cántico fueron el destrozo de la cabaña por 11ª vez, junto con unos cuantos árboles que estaban alrededor de la casa. Alfia, ¿no crees que te pasaste? Sald, otro ex aventurero y ex ejecutivo de la familia Zeus. Entre sus rasgos más notorios era que tenía pelo café oscuro, ojos grises y cicatrices en la cara, y entre su personalidad se pedía decir que era algo serio pero divertido con una gran pasión por la cocina. Estas palabras fueron dichas mientras Sald reparaba el pequeño hogar y Alfia solo estaba dando una mirada tan fría digna de ser comparada con el Polo Sur, el abuelo pervertido que no traería nada bueno a su hijo llegado a la noche, y con una nueva casa construida, cortesía de Sald, como siempre y por orden de mamá. Alfia Belle dormiría con ella en un cuarto apartado del viejo pervertido. Para evitar que lo contamine, la luz de la luna a través de la ventana se hacía presente iluminando el pequeño peliblanco con su madre, pero con un rostro complicado que no pasaría desapercibido por ella. Belle, ¿qué pasa? Como si el niño desatara el nudo de su garganta, respondió, mi verdadera madre. ¿Qué tipo de persona era? Belle no conocía nada de sus padres. En el momento que fue consciente de sí mismo, el único que estaba a su lado era solo su abuelo. Nunca se sintió triste. Pero, aún así sintió un vacío en su interior. Pero, ahora todo estaba bien, pues, después de todo, poco después Belle llegaría a su conocida mamá Alfia y su tío Sald. Por eso, esa solo era una simple pregunta. Quiso intentar preguntarle a ella, ¿quién más podría saber de su madre que su hermana Alfia? Al principio dudó en responderle. Después de todo, un maldito bastardo embarazó a su pequeña hermana indefensa, aún si en esa relación había eso llamado amor. Después de eso, lentamente abrió sus labios. Era amable. ¿Amable? Sí. Siempre tenía una sonrisa en su rostro, y solo con estar ahí, relajaba los corazones de otros. Su cuerpo era débil debido a su enfermedad incurable, sin embargo, no dejaba que los demás sintieran que era frágil. A pesar de que solo decía cosas normales, hacía que te dieras cuenta de tus errores. Era extrañamente amada por todos en la familia de la diosa. Sí, realmente era una mujer muy pura, pero solo su resentimiento sobre la comida era terrible. Una vez, en secreto me comí un dulce que ella había estado anticipando. En ese momento, casi parecía que escupiría el aliento del dragón de un solo ojo. Esa fue la primera vez que incluso la familia Hera se resignó a la muerte. Pequeñas risas escaparon de la boca del peliblanco, risas pasadas por un dogo.
Un pequeño gospel en su cabeza lo haría callar, pero aún así no perdía concentración, ni el brillo en sus ojos en este momento. Madre e hijo, continuando con su conversación, en un momento melancólico decidió contarle la verdad: en realidad, no pensaba reunirme contigo. Fue entonces que sus palabras llegaron al niño, y llegó un momento de silencio en la habitación, contando un poco la historia de cómo se conocieron en un campo floreado, jugando con su abuelo, mientras que las sombras de ambos, iluminadas por el poniente, se extendían gradualmente. Alfie pareció perdiéndose en sus recuerdos. Ahí estaba ella, con pequeñas lágrimas recorrían sus ojos. Ese pequeño niño era como la imagen viva de su hermana Metería, con su cabello blanco y sus rasgos finos de su cara. No podía evitar dejar a Evilus solo para cumplir su deseo egoísta, dejando un futuro incierto al mundo. Pensé que no debería aparecer frente a ti. En otra realidad debí servir en la oscuridad. Tenía razón, lo haría solo para crear a alguien que reluciera en esta era de horario llamada Era Oscura, donde millones de personas son asesinadas o secuestradas. Supongo que el último héroe no nacerá, pero, ahora que conocía su calidez, era imposible. Después de un tiempo, Belle comprendió el significado de sus palabras, y parecía a punto de llorar. Esa mujer que lo regañaba, y algunas veces lo castigaba, pero incluso así sujetaba la pequeña mano de Belle y lo protegía. La mujer neurótica, egoísta, violenta y muy torpe frente a sus ojos, fue la que le enseñó a Belle lo que era una madre. Estaba triste por eso, quería animarla, quería hacerle saber que su decisión de quedarse con él no era mala. Tomando prestada una vez más la determinación a esos héroes antiguos y bajo la mirada de su madre, nacería algo anhelado una vez más por el mundo otra vez. Entonces mamá, ya se lo había preguntado a su abuelo, ¿podía convertirse en un héroe? Yo seré el último héroe. Ella no lo había preguntado, lo había declarado. El pequeño estaba temblando, tal vez de emoción, tal vez de miedo por no saber las aventuras que le esperaban, o solo tal vez estaba temblando por su deseo inquebrantable. Una pequeña risa silenciosa que el niño fue incapaz de escucharla, salió de su boca. Para Alfia no sería más que una frase tierna de su pequeño hijo, pero no fue hasta que lo vio a los ojos, esos ojos rojos como los rubíes, aunque los odiaba porque eran heredados por parte de su padre, hervían en una ferviente determinación, se veían como espadas capaces de atravesar todo a su paso, cortando la desesperación, y solo tal vez con un poco de suerte podría traer una nueva era. Ahora Alfia se había dado cuenta, cambiando su pequeña sonrisa a un semblante serio, sabía lo que había dicho Belle ya no era un juego, ahora mismo dentro su niño por fin tenía un deseo egoísta. Entonces ella lo apoyaría. Alfia quería a alguien capaz de dar vuelta a las cosas, alguien como un héroe, y Belle Cranel en su deseo egoísta e infantil quería serlo. Aún así, el camino del héroe no era tan fácil, por eso decidió decirle todas las verdades que conlleva ser un héroe. Tendrás que pasar por millones de pruebas, muchas veces estarás en un limbo entre de vida o muerte, sí, por eso pelearé con todo lo que pueda, tendrás que esforzarte hasta que tu cuerpo caiga de dolor, sí, eso también lo sé, por eso espero que me puedan entrenar. Alfia sabía que era buena entrenando a las personas. Después de todo, le enseñó a las hijas de la familia Astrea, e incluso a la famosa princesa muñeca. Podría entrenarlo con la espada, la magia y la estrategia. Fuera de ese aspecto le enseñaría verdaderos modales y deberes de cómo comportarse, no como ese viejo pervertido. Por Zeus, ser alguien digno de ser llamado caballero. Y Salt podría entrenarlo con su fuerza, resistencia e instinto de supervivencia, y de vez en cuando crear momentos en donde vería a Salt como su figura paterna, le diría cómo tratar correctamente a las damas, y enseñarle el arte de la cocina. Aún así, en estas épocas de horario eran inseguras, pues atravesaba la era oscura. No la tendría fácil el pequeño, así que una vez más le preguntó al niño si realmente estaba listo para cometer algo. Incluso si es necesario tendrás que quitar vidas. Ese sí es necesario. Si puedo defender a alguien o salvar a miles de personas a cambio de una vida, lo haré.
Bell ya no dudaría a pesar de haber titubeado, ya lo había declarado y de ser necesario aceptaría esos términos cargando consigo el peso de los posibles asesinatos que haría para ver esa sonrisa en su madre, para poder ser un héroe lo haría y solo tal vez con mucha más suerte, para encontrar un encuentro predestinado con alguien lo haría. Entonces, Bell, por favor, sé el mejor héroe que existirá. Sí, lo haré. Gospel, Dogo. Silenciado por su madre con un golpe por ser muy ruidoso y quedando